de los Salmos en el número 60 y vamos a leer el versículo 12. Salmo 60, 12. Dice la palabra de nuestro Dios: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Vamos a llevar este versículo a nuestra mente, a nuestra casa, y podamos tomarlo como un mensaje que Dios quiere que podamos interiorizarlo para darle continuidad a esta obra que hemos recibido de manos de aquellos que fueron fieles. Gracias, Señor, por este día. Te exaltamos, te glorificamos, te bendecimos. Gracias, Padre, por la oportunidad de servirte. No hay un placer mayor que servirte. Y no hay un regocijo más grande que realizar la obra a la que tú nos llamaste. Por eso sabemos que no hay un premio mayor para el que te sirve, para el que te es fiel. Tu palabra ha sido leída y toda la sometemos a ti para que tú hablas a nuestra mente y podamos ser fortalecidos en ella. Oramos en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Queremos poner por título a este mensaje, a esta palabra de Dios para cada uno de nosotros: en Dios haremos proezas. Y quisiera que esta frase pudiéramos mantenerla viva y fresca en esta meditación y podamos así llevarla como un lema, que podamos interiorizarlo como una necesidad espiritual. Esta expresión del salmista no debe solo proclamarse como un eslogan que publicita una marca, sino como una consigna que moviliza y potencializa el alma en su andar por la vida. No vamos a usar eslogan que son tan efímeros como las marcas que representan, sino cuando declaramos que en Dios haremos proezas, estamos haciendo una declaración de fe. Y aunque después retomaremos la idea, observemos el texto que dice: en Dios haremos proezas. Es en Dios, dice, y Él hollará a nuestros enemigos. La tarea nuestra es hacer la proeza, la tarea nuestra es esforzarnos, la tarea de nosotros es confiar, la tarea de nosotros es obedecer. Hollar a los enemigos no es nuestra tarea, no es nuestra responsabilidad, porque no está en nosotros el poder, porque no está en nosotros la capacidad. Es en Dios donde está la capacidad y está el poder para enfrentar a los enemigos. Nosotros tenemos la alta responsabilidad de confiar en Él para poder realizar estas grandes proezas. Temprano en su existencia, el hombre se vio en una terrible encrucijada que tiene que ver con la fe. El desarrollo histórico del hombre ha sido también a través de los conflictos que genera la ausencia o la presencia de la fe en el corazón del hombre. Y así terminará la historia de la humanidad, en esa grande encrucijada en la que la vida se desarrolla, y frente a la realidad de ella tenemos la opción de creer o no creer en Dios, de vivir o no vivir para Dios y de recibir o no de Dios su bendición en dependencia de cómo hemos vivido y si hemos definido bien ese concepto de fe en nuestra vida. Esta crisis de la fe se ha definido en dos grandes vertientes que nacen muy temprano en la raza humana, en la primera familia. Ustedes recuerdan que Adán y Eva tuvieron primeramente dos hijos. Uno se llamó Abel. Dice que Abel era un hombre de fe, un hombre humilde, un hombre manso. Dice que cuando Abel trajo la ofrenda delante de Dios, descubrí una vez, quizás ustedes también, que dice que Dios miró a Abel
Y después que miró a Abel, él aprobó la ofrenda que Abel trajo, porque era una ofrenda que emanaba de un corazón que creía y tenía fe en Dios. Sin embargo, dice que Caín, que igualmente era hijo de Adán y Eva, dice que Dios miró a Caín y no le agradó la ofrenda. No es la ofrenda la que le agrada a Dios, es el corazón del que trae la ofrenda lo que Dios mira con agrado o con desagrado. Quiere decir que de los mismos albores de la raza humana ha habido una disyuntiva, ha habido dos caminos y usted va a elegir ese camino. Si de fidelidad a Dios, si de confianza en Dios, usted va a recibir todo el beneficio del cielo. Si nuestra arrogancia y nuestra tosudez en insistir en hacer lo que a Dios no le agrada, usted no va ni a vencer los enemigos, ni usted va a recibir bendiciones de Dios. Permanece en la vida aquel que permanece en la gracia de Dios y en la fe del Señor Jesucristo. En Abel nació lo que se llama la línea patriarcal o la línea de la fe. En Caín surge otra generación con otro énfasis que se le llama el secularismo. El secularista es el que ama las cosas materiales más que a Dios. Muchas veces, con mucha tristeza, observamos proyectos supuestamente cristianos que valoran más las cosas materiales que a Dios. Aman más las cosas que Dios da que al Dios que la da. Y hay muchas iglesias secularistas hoy en día que han decidido transitar a través de esa línea materialista. El materialismo, hermanos, se antepone a la espiritualidad, porque son dos líneas que siempre irán paralelas en la historia, pero que al final solo prevalecerá aquel que camina en la fe de nuestro Dios. Es en Dios que haremos proezas. No es en nuestra fuerza, no es en nuestros planes y proyectos, es en nuestra dependencia en Dios. Y nosotros muchas veces vemos la iglesia en el sentido general. La iglesia es el conjunto de individuos. Es el individuo que ha definido ser hijo de Dios por su libre voluntad, que él ha entendido el amor y ha entendido la gracia de Dios. Usted no es cristiano porque está sentado aquí con un grupo de creyentes. Usted es cristiano porque usted un día le dijo: Señor, entiendo que como estoy en un desastre de mi vida y yo voy donde tú estás para que tú laves mis pecados, para que tú borres mi rebelión. Esa es la mayor hazaña que usted puede hacer. Esa es la mejor proeza que puede hacer un hombre, decirle no al pecado, no a la vida del mundo. Y yo quiero por la fe ir en la dirección que la palabra de Dios nos da, aun cuando tenga que sacrificar lo que sea. Pero solamente prevalecerá aquel que va en el camino agradable a Dios. Debemos, por lo tanto, amados hermanos, identificar que a lo largo de la historia, en el camino de la fe que inició Abel, a lo largo de toda la experiencia histórica, ¿qué fue lo que llegó al final? ¿En qué se convirtió esa línea? En lo que hoy es la iglesia. La iglesia todos somos hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe. A lo largo de la historia, ese camino de Caín, que fue el primer rebelde delante de Dios, trajo como consecuencia el secularismo, que después se convirtió en paganismo, y eso es lo que ha traído a la luz en la posteridad histórica de la humanidad, lo que se llama hoy la globalización. Hace 2 semanas en Ginebra hubo una reunión que se llama el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es el foco donde hoy las grandes entidades de la tecnología, las grandes entidades de la economía, los grandes hombres que tienen el control del dinero, los grandes poderes políticos en el mundo están tratando de señalar el camino por donde la humanidad tiene que vivir. El gran eslogan de ellos no es
Este que dice aquí la Biblia, en Dios haremos proezas. El grande eslogan de ellos es: tú no tendrás nada y serás feliz. Porque el diablo está quitándose la careta, tú sabes. Ya el diablo te está diciendo: yo soy el diablo. Y como la gente no está buscando a Dios y como la gente no está entregando su vida al Señor, fácilmente son manipulados. Fácilmente están siendo llevados hacia esa corriente pagana. Y los hombres arrogantes creen que Dios tiene la obligación de ayudarlos. Creen que Dios tiene la obligación de sacarlos de una crisis. Y ellos no se dan cuenta que el hombre sin Dios tiene que asumir las consecuencias de andar sin Dios. Pero el hombre es tan tonto que no considera a Dios en sus caminos. Y cuando en sus caminos perversos, paganos, llenos de idolatría y de maldad, cuando les va mal, entonces culpan a Dios. Hay que tener el cerebro dañado por el pecado para culpar al único que puede sacarte de ese problema. Por eso David decía: gracias porque tú me has sacado del pozo de la desesperación. Tú me has sacado del lago cenagoso. ¿Cuántos hay aquí que Dios lo ha sacado del lago cenagoso? Amén. Los que han sido sacados del lodo cenagoso, del pantano, son los que han realizado la mejor y más grande proeza. Y yo alabo al Señor por eso. Y yo bendigo al Señor por eso. Por tanto, hermanos, debemos definir bien quién es el objeto de nuestra fe. Y este es el gran conflicto que genera muchos conflictos desde Edén. Ustedes saben toda la historia del pueblo de Israel. Cuando David tuvo que enfrentar al gigante Goliat, ¿quién fue el que mató a Goliat? Todos sabemos que fue David. Esa fue una gran proeza. Pero si no es porque el poder de Dios está en aquella piedra que él tira, el gigante no se cae. Él es el que vence. Por eso la gloria y la honra es para Dios. En tus victorias, la honra la tiene Dios. Y cuando tú caes y cuando tú estás en una situación difícil, si tu fe en Dios y tu fe está en el objeto correcto, usted va a tener todo el beneficio del cielo a su favor. Y debemos, hermanos, entender lo grande y terrible que fueron aquellas experiencias. Y dice la Biblia que tuvo que Israel enfrentar a los filisteos. Tuvo que Israel enfrentar a los amonitas, a todos aquellos enemigos. Pero siempre que ellos creyeron en Dios, hicieron las grandes proezas, y siempre que ellos confiaron en Dios, Dios pisoteó a los enemigos. Porque eso es lo que quiere decir hollar al enemigo. Hollar al enemigo es pisotear y dejar la marca. Es decir, que Dios, cuando actúa, deja la huella. Cuando Dios actúa, Él deja en la conciencia del hombre y en la reseña y en el contar la historia, hay una huella que pone de manifiesto que todo el que creyó en Dios y todo el que puso su fe en el Señor, la huella en la historia está que le fue mejor. La persona que no confía en Dios cree que le va mejor, pero la persona que confía en Dios da testimonio que le fue mejor. Y yo puedo decirlo en el día de hoy, quizás ustedes también. El Nuevo Testamento enseña también esa misma lucha, ese mismo problema, ese mismo conflicto. Cuando los cristianos, el Señor Jesucristo llamó a aquellos apóstoles, el Señor Jesucristo usó a aquellos apóstoles. Dice la palabra del Señor que se levantaron los judíos. Y los judíos no recibieron al Mesías. Los judíos se esforzaron hasta el punto, como el apóstol Pedro dijo alguna vez, o en su primer mensaje dijo: vosotros crucificasteis al autor de la vida, vosotros matasteis al Hijo de Dios. Ustedes son culpables de la muerte de un santo, pero ese Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y todos aquellos que tienen fe en el Señor Jesucristo tienen la promesa de el respaldo de Dios frente a las adversidades que cada uno de nosotros tiene. Dice en la carta
del apóstol Pablo. Vamos a suponer, pastores aquí, que la carta a los hebreos la escribió el apóstol Pablo, ¿no? Dice aquí este versículo muy interesante, capítulo 11, versículo 1 de la carta a los hebreos, lo que es la definición de fe. Muchas personas por ahí pueden tener muchos conceptos de fe, pero vamos a mirar el concepto de fe que Pablo enuncia y que produce tanto bien a nuestro corazón. Dice, es pues, ya está diciendo, les voy a decir, hermano, y Pablo le está escribiendo a los hebreos, a los que realmente eran judíos, de donde estaba naciendo el evangelio. Yo voy a decir a ustedes lo que es la fe. Si ustedes van a otro lugar a descubrir lo que es la fe y ponen su objeto de fe en alguien que no es este, ustedes no van a tener beneficio ninguno del cielo. Y dice aquí este versículo, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve. Certeza significa verdad. La certeza son los hechos. La certeza es todo lo que vimos, todo lo que sentimos, todo lo que oímos. La certeza tiene que ver con lo que se llama realidad objetiva. La realidad objetiva tiene dos niveles. Está el nivel de la realidad objetiva empírica, que es lo que nosotros disfrutamos a través de los sentidos cuando Dios nos hizo, cuando comemos, disfrutamos y saboreamos la comida, cuando miramos, disfrutamos lo que miramos, si nuestros ojos no están enredados por el pecado, lo que oímos, todos los sentidos nos hacen disfrutar esa realidad objetiva. Eso es lo que Pablo dice aquí, que fe es certeza. La certeza son los hechos. Los hechos es la verdad. Usted va a un juicio y para que el juez dicte sentencia, él tiene que tener una valoración correcta de lo que son los hechos para que no se haga injusticia. Y la fe tiene que ver con un elemento que no es intangible, que no es abstracto, sino la fe tiene que ver con algo que es real, objetivo, empírico. Hay mucha gente que hablan de la fe y solo mencionan lo místico de la fe. Inclusive por muchos años, yo aún cuando pequeño oía hasta algunos predicadores decían, la fe es ciega. La fe no es ciega. No hay nada que te abra más los ojos que la fe. Amén. No hay nada que te haga ver mejor lo que ves. No hay nada que te haga a ti mejor hacer que tú escuches, que tú hables, que tú disfrutes, que lo que es el concepto correcto de la fe. La gente en el mundo nos cree tontos. ¿Cuán equivocados están? La gente en el mundo que te dice tonto se está diciendo tonto a sí mismo, porque dice la Biblia en el Salmo 14, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Dijo el tonto en su corazón, no hay Dios. Pero esa realidad objetiva que nosotros disfrutamos, le estamos dando el sentido que tiene, porque hemos visualizado quién es ese objetivo, quién es ese objeto de fe. Si tu objeto de fe es Buda, tú vas a ser un Buda sentado en la sala de tu casa. Si tu fe es Mahoma, tú vas a estar con una espada en la cintura, alando el machete para todo el que viene para arriba de ti. Depende de quién es tu objeto de fe, así tú serás. Pero si mi objeto de fe es Jesucristo, yo voy a tener de Jesucristo todas las herramientas, toda la bendición, todo el recurso para enfrentar lo que Satanás, el infierno, los demonios y tus enemigos van contra ti, pero no te vencerán. Por eso en esta celebración podemos decir, en Dios haremos proezas. Porque no es nosotros, no es por nosotros que podemos hollar al enemigo, sino es Dios quien lo hará. Y dice este versículo que no solo eso es la fe. Dice este versículo que es la certeza, esa realidad empírica a través de los sentidos. Dice, la convicción de lo que no se ve. Es la convicción, es la capacidad de creer que esa certeza viene de Dios. ¿Ve qué sencillo es? Esa certeza es esa convicción. Estamos de acuerdo en que lo que nosotros vemos, escuchamos y disfrutamos viene de Dios.
Y cuando nosotros vemos que viene de Dios, entonces sabemos que el bien que producen esos elementos es para la edificación y para el disfrute de nosotros. Si no tenemos a Dios como ese objeto de fe, entonces la gente ve con morbosidad, la gente quiere comer quitando la comida al otro, la gente quiere imponer que tú escuches lo que no quieres escuchar. Hay una total deformación de esa realidad. Y dice aquí, amados hermanos, para explicarlo mejor y no agotarle con estas terminologías, dice el versículo 3, por la fe entendemos, quiere decir que la fe también es racional. Por la fe entendemos. Tú entiendes lo que tú razonas. Si tú no razonas, tú no entiendes. Si usted no razona lo que estamos predicando, lo que estamos hablando hoy, si no lo razona, no lo disfruta. Si usted coge ahora un churrasco, bendito, los viste aquellos grandes, ¿te acuerdas? Si tú no los masticas, y lo masticas, ¿verdad? Tú no le coges el gusto. Tú tienes que, eso es como la carne en los dientes, es como el pensamiento en el cerebro. Lo tenemos que analizar y volver a analizar, porque en la medida que lo analizas, en la medida que lo razonas, en la medida que tú entiendes lo que ves, lo que oyes, lo que gusta, tú lo disfrutas. Dice, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y déjenme decirle algo, hermanos. En esta mañana la iglesia Shalom, la iglesia, los que nos están mirando o los que están aquí y vamos a salir de aquí en el nombre del Señor, este universo es hecho por Dios. La teoría de Darwin, la teoría de la evolución, es uno de los instrumentos más horribles y una de las teorías más tontas y estúpidas que ha habido en el mundo, que movilizó la conciencia popular para traer como consecuencia lo que vemos hoy: la ideología de las razas, la ideología de género, la ideología de las masas, ha venido a desgraciarle la vida a la humanidad. Pero dice aquí este versículo, y lo creemos por la fe, porque la fe yo la razono, porque la fe me hace ver lo que los sentidos están diseñados para disfrutar. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo, mira qué cosa tan chiquitica y tan poderosa, de modo que lo que se ve, que es la realidad objetiva empírica, procede de lo que no se ve, que es la realidad objetiva trascendente. La realidad objetiva trascendente es la realidad en la que habita lo que no se ve, y la Biblia, como que no es un libro para expresar conceptos filosóficos, simplemente es un libro que presenta verdades tangibles, sencillas. Pero si usted quiere hablar de la filosofía, usted va a encontrar que no hay filosofía que pueda ir contra la realidad que presenta la Biblia en relación a Dios y su creación. Y tú y yo estamos sentados aquí porque tenemos la convicción de que nuestra realidad viene de Dios. Nuestra fe está en Dios. Dice, de modo que lo que no se ve, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, lo que no se ve es que no exista, sino que lo que existe procede de lo que no se ve. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, en Dios, que no lo vemos, pertenece a esa realidad que no se ve, que esa es la realidad trascendente, quiere decir que está por encima de nuestros sentidos y de esa realidad empírica, objetiva. Y cuando tú unes esos dos conceptos, tú puedes entonces creer de tal manera en Dios que Él va a estar contigo sustentándote en todo momento. Y podemos decir como Samuel, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. El Señor, hermanos, nos ayude. El Señor nos fortalezca y nos ayude a entender ciertas verdades para que podamos vivir en consonancia con su palabra. No solo ha habido hombres grandes en la historia de la Biblia, ha habido hombres muy grandes que no están en la Biblia registrados, porque entonces necesitaríamos un libro que era imposible
imposible de leer. Ha habido otros hombres muy grandes. Ha habido otros hombres que Dios ha usado de una manera muy especial. Todos los continuadores genuinos del Evangelio son también hombres grandes. ¿Podemos decir amén? Como estamos honrando al Señor a través de nuestro hermano Benito. Él es un hombre genuino de fe. Él también es un hombre que ha hecho grandes proezas para nuestro Dios. Podemos decir amén. Tino, Augusto, no me sé el nombre de todos, Papuchín, todas las hermanas, Elizabeth G, el pastor Adolfo, todos los hermanos aquí, Otoniel, todos los que estamos aquí, si tenemos esta fe, hacemos proezas delante de Dios. Él está con nosotros, Él está por nosotros y Él ha prometido su presencia hasta el fin. Dios no llegó a existir, Dios no llegó a tener amor, Dios no llegó a tener misericordia, Dios no llegó a ser rey. Dios es rey desde la eternidad y hasta la eternidad. La misericordia de Jehová, dice el proverbio, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo lo que es Dios es eterno. Él nunca llegó a ser, Él siempre fue. Y mi fe y mi confianza es en ese Dios. Y por eso tengo mi fe bien definida en ese objeto que hace que yo pueda trascender. En medio de un mundo empírico hostil, yo puedo creer en Él. Y puedo arreglar todos mis problemas. Puedo volver de todas mis desviaciones. Y puedo levantarme de todas mis caídas. No hay justificación alguna para seguir empeñados en hacer lo que a Dios no le agrada. No hay nada que justifique nuestra mente y nuestra capacidad racional para insistir y decidir andar por el camino que estoy andando a pesar de que yo sé que a Dios no le agrada. Nada justifica esa actitud. Es Dios demasiado suficiente. Tiene Dios demasiado poder para yo decir que no puede cambiarme. Para yo decir que no me puede levantar. Para yo decir que no me puede usar. Dios te puede usar si tú lo defines a Él como tu prioridad en la vida. Lo que tenemos que hacer es suficientemente humildes y llenarnos del coraje, del amor y del poder de Dios para enfrentarlo. Proeza es una hazaña con un acto de valor. Y el hollar significa pisotear, como dijimos ahorita. Dejar la huella. La obra del Señor es imposible. Imposible de realizar si Dios no está en ella. Pero si Dios está en ella, no hay diablo, no hay Satanás, no hay infierno que lo impida. Si yo le digo al pastor de esta iglesia, pastor, cuéntenos, y él nos va a decir, hemos llegado aquí por Dios. ¿Es verdad o no? Dios nos ha sostenido. ¿Ha habido batallas? Muchísimas. ¿Ha habido huracanes? Más de lo debido. Pero en cada uno de ellos ha estado Dios con nosotros. Y trate usted, hermano, tratemos nosotros, hermano, de asegurarnos de esta experiencia. Porque el diablo va por tu alma. El diablo va por lo que Cristo logró en la cruz. El diablo quiere arrebatarte. El diablo, dice la Biblia, que el diablo es un lobo rapaz. El diablo no tiene ni nombre. El diablo no tiene ni nombre. Dice la Biblia que el diablo es el maligno, es serpiente antigua, el padre de mentira. No hay cómo definirlo con un nombre personal. Porque aunque algunos creen que su nombre original era Luzbel, lo perdió cuando cayó. Y se convirtió en un ente tan malvado, tan distorsionado, tan mal, que todo lo malo viene de él. Y no hay hombre en el mundo que lo pueda enfrentar. Ni siquiera los ángeles lo quieren confrontar. Solamente usted invoque el nombre de Jesucristo y verá que el diablo tiembla. Y tiembla Satanás, y tiemblan los demonios. Pero quiero que sepa que después de la divina Trinidad, el ser más poderoso que hay se llama Satanás.
Hay muchos por ahí equivocados que creen que pueden enfrentar a Satanás y pueden lograr victorias en sus batallas espirituales sin leer la Biblia, sin orar, sin buscar al Señor, entretenidos en pleitos y contiendas que son basura, dándole lugar y abriéndole las ventanas de la capacidad racional a Satanás, y van a ser tragados por el abismo. Pero usted quiere ser uno de los que hace proezas, confíe en este Cristo. Pongo su causa justa delante de Dios. Y entonces Él hollará, Él pisoteará a Satanás y todo lo que Él quiera hacer. ¿Cuánto decimos amén? Por eso la iglesia Shalom ha prevalecido. Por eso el ministerio Ebli ha prevalecido. Por eso la iglesia Peniel, que es la que tengo el honor de guiar, una pequeña congregación en la que estoy honrado en dirigir y predicar la palabra, puede prevalecer. Y la iglesia de Jesucristo prevalecerá, y todos los tontos que porque tienen un botón rojo y creen que pueden explotar el mundo, ellos no saben que antes que el botón rojo existiera y antes que existiera la bomba atómica, ya Pedro decía que este mundo desaparecería. Y dice que habrá una hecatombe nuclear y los elementos ardiendo se fundirán y explotará este mundo. Es más, en Isaías 24, lea lo que dice, que esta tierra reventará y saldrá con bamboleándose como un borracho. No hay nada en la Biblia que ha sido mentira. El único mentiroso es Satanás. Y si tú no sales de ese estupor de engaño, el diablo te va a pisotear y te va a reventar tu vida. Pero solo prevalecen los que están sobre la roca. Solo prevalecen sobre los que están anclados en Jesucristo. Bendito sea su nombre. Yo no sé ustedes, y con esto vamos a ir terminando, pastor, porque no quiero que me hagan así de lejos. Ustedes cada rato nos ven por ahí, a lo mejor vaya alguno de ustedes lo tienen. Que hay los carros que ponen un cartoncito así, con un silloncito de ruedas. Eso se le llama el handicap, ¿no? Eso quiere decir que usted es una persona, ¿qué? Deshabilitada. Cuando usted y yo caemos, cuando usted y yo tenemos un problema en la fe, ese es el primer letrerito que pone Satanás. Te pone en tu frente y trata de que tú en tu corazón lo lleves profundo. Tú eres un handicap, tú estás deshabilitado. Tú caíste, ya tú no sirves para nada. Pero yo quiero decirte, hermano, que nosotros no somos handicap. Porque el Señor nos hizo nueva criatura. David cayó. Todos los hombres de Dios han tenido grandes problemas, pero no hemos sido desechados. No somos handicap. El Señor nos ha levantado. Y esa es la mayor proeza que puede hacer un ser humano. Que pueda levantarse después de una caída. Yo quiero, hermano, que ustedes, si ustedes no se molestan, hay un proverbio muy interesante. Dice Proverbio capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Yo estaba leyendo eso en la mañana y yo me quedé asombrado. Dice ese versículo, porque 7 veces cae el justo. Y aunque no vamos a hacer una interpretación del texto hermenéuticamente, dice, el justo vuelve a levantarse. Yo le doy tantas gracias a Dios porque yo he caído, pero el Señor me ha levantado. ¿Cuántos aquí son de los levantados por el Señor? Podemos decir amén. Si hemos caído, el diablo viene y te dice, tú eres un handicap. Ya tú estás deshabilitado. Ya tú no sirves para nada. Ya tú cometiste esta falta. Ya tú cometiste este error. Ya todo el mundo lo sabe. Ya tú eres una vergüenza.
Pero si tú tienes a Cristo en tu corazón y tú lo amas, tú no amas más a Dios que lo que Él te ama a ti. Dice, el Señor lo levanta. Pero me llama muy poderosamente la atención. Por eso cuando hay un conflicto en la familia, si pudiéramos leer este versículo, cuánto bien nos hacía. Dios, a quien le fallamos, nos levanta. ¿Por qué nosotros vamos a caer y querer quedarnos en el piso? Dice, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Qué distinción, ¿verdad? El impío cae en el mal. El justo, cuando ama al Señor, el Hijo de Dios, vuelve a levantarse. Qué gran diferencia, ¿verdad? No sé si ustedes lo han leído como yo, pero me da un gozo tan grande que a pesar de la caída, Dios puede levantarte porque tú eres justo, porque la justicia de Dios se hizo patente en tu vida y tú puedes salir de ese problema y de esa adversidad. Pero si no, no te podrás levantar, si no caerás en el mal. Nosotros hemos caído, Dios nos ha levantado, pero el impío cae y se queda en el mal. Nosotros estamos garantizados en el Señor. Y para terminar, ustedes disculpen más, usted sabe cuando un predicador dice, para terminar, lo dice como 8 o 10 veces, pero bueno, yo trataré de decirlo 1 o 2 veces nada más. Ya vamos a terminar. Dice ahí, Benito se ríe porque él sabe que eso es verdad y el pastor sabe que eso es verdad. Dice Proverbios 18, versículo 10, dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá, ¿quién? Me llama la atención la palabra justo. Nuestra justicia no está en lo que hicimos, sino nuestra justicia está en aquel que murió a pesar de lo que hicimos. Si no vamos a él, estamos embarcados, ¿verdad? Dice, a él correrá el justo, ¿y qué? Y será levantado. Qué belleza, ¿verdad? Qué alivio. Aquí no hay ninguno en esta mañana handicap, ¿verdad? Todos aquí hemos sido levantados. Y a todos Satanás nos ha ensuciado la cara. Todos hemos sido heridos, todos hemos caído, pero el Señor nos ha levantado por su gracia y por su poder. Ahora aprovechemos esa oportunidad y mantengámonos haciendo proeza para Dios. ¿Usted sabe lo que es una torre fuerte? La torre era un elemento que se hacía en el campo de batalla. Se hacían torres. Acuérdense que las guerras de antes no eran misiles y no eran aviones, era a espada, machete, arco y lanza. Y si te alcanzaba un machete, lo mismo te podías ir sin una oreja que con la mitad de la cabeza. Y cuando la batalla arreciaba y el soldado era herido, había una torre ahí, y si el soldado no quería que lo remataran en el piso, él tenía que correr. Tenía que correr para la torre, y cuando llegaba a la torre, como estaba fortificada, lo podían proteger. ¿Y para qué era? Para que aquella herida pudieran curarla, para que aquella herida para que lo pudieran remendar, como decimos. ¿Y usted sabe lo que hacía el soldado después? Volvía a la pelea. Yo quiero honrar a todos los soldados heridos que volvieron a la batalla. Porque un soldado herido que volvió a la batalla tiene honra delante de Dios. Yo he sido herido, pero volví a la torre. Quizás tú has sido herido también, pero si has vuelto a la torre, ahí puedes recuperarte. No para quedarte en la torre como un handicap, desahuciado, tú no sirves ya para nada. No, el Señor nos ha sanado para volver a la batalla. Por eso dice el salmista, en Dios haremos proezas y Él pisoteará. Deja que Él pisotee a esos enemigos que te hirieron, esos enemigos que te humillaron, esos enemigos que te ofendieron, esos enemigos que te han hecho llorar y sufrir, esos enemigos que fueron piedra de tropiezo en tu vida. A esos es a los que el Señor se encargará de pisotear y dejar su marca en ellos. Pero si tú y yo estamos
en el Señor, nuestra proeza es recuperarnos y volver al campo de batalla. Quizás cuántas veces el pastor Benito ha sido herido, pero ha vuelto a la torre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Cuánto me gusta a mí esa frase? Tino, pastor Adolfo, ¿cuánto hemos sido heridos? Pero hemos vuelto a pelear. Y por eso hoy estamos de pie. No te desanimes porque has tenido una caída. No te desanimes porque has tenido un tropiezo, una derrota. Porque tenemos un Dios capaz de vendar nuestras heridas, de curarnos para poder seguir en la batalla. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hay alguien aquí que se siente herido y quiere ir a la torre, ser sanado por el Señor y volver a la batalla. ¿Hay alguien aquí que se siente así? ¿Alguien quiere ponerse en pie para orar y decirle, Señor, los embates de la vida han sido muy fuertes, la batalla ha sido imposible, y yo quiero correr a esa torre? Yo quiero, Señor, que tú me sanes, que tú me restaures. Yo no soy muy dado a hacer este tipo de invitación, pero yo quiero invitarte, si tú eres un soldado herido y que quizás Satanás ha querido ponerte ese cartelito de que ya no sirve para nada, yo quiero invitarte a que tú tengas una declaración de fe en esta mañana y decirle, Señor, quiero que tú me sanes, no para quedarme deshabilitado y quejarme de la herida. Quiero ir otra vez a pelear contra aquel que me hirió, para que tú lo pisotees y dejes tu huella sobre él. ¿Alguien quiere ponerse en pie para orar por él? Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más quiere acompañar a este hermano? Que Dios le bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Si nosotros tomamos que Dios le bendiga, esa definición, Dios te bendiga, esa definición de fe, usted sabe que va a tener a Dios con su vida. Usted sabe que va a tener el cielo a su favor. Usted sabe que va a tener los ejércitos de Jehová peleando por usted para que usted pueda hacer esas proezas. Y entonces el enemigo sea pisoteado. Todas nuestras batallas, todos nuestros conflictos, cuánto hemos sido derribados. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decirle, Señor, quiero ser parte del equipo que hace proezas? Un hombre de 102 años que todavía tenga ganas de servir al Señor nos debe animar. Todos los hombres y mujeres fieles aquí son de inspiración para mi vida. Ustedes son, Iglesia Shalom, son de inspiración para mi vida. Que Dios les bendiga. Es el deseo de nuestro corazón. Si alguien más quiere unirse, vamos a orar. Y vamos a decirle, Señor, si no fuera por la torre, el enemigo me hubiera matado. Pero había una torre a la cual yo podía ir. Yo pude ir a esa torre y tú me curaste, me vendaste la herida, me sanaste el alma. Y por eso yo ahora puedo pararme aquí y predicar este evangelio. Y yo puedo decirte a ti que Jesucristo sana, que Jesucristo cura la herida del alma. Y dentro de 100 años más, si Cristo no ha venido, todavía habrá una iglesia en este mundo que responderá a ese llamado. Porque habrá hombres como nosotros, que aunque Satanás no puso el letrerito, pudimos decir en el nombre del Señor, nosotros vamos otra vez al campo de batalla. En Dios, es en Dios que haremos proezas. Es en Dios que está la bendición. Es en Dios que está la salvación. Es en Dios que está la restauración. Es en Dios que está la vida. No pretendas esperar que Dios hoy hará a nuestros enemigos, si no es en Dios en quien está nuestra fe. Padre, alabamos tu nombre y te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por esta labor que
ha hecho nuestro hermano, Señor, a través de sus 102 años. Todavía es un niño. Queremos que tú le bendigas, que su vida sea de impacto para todos nosotros en esta mañana, porque has sido tú en él. Por eso nosotros te damos la honra y la gloria debida a tu nombre. No una gloria ficticia, sino la debida, la que es de un corazón que tiene la fe en ti y que te quiere agradar. Señor, en Dios haremos proezas. Ya no hay más letrero de handicap en mi alma. Tú me lo has quitado. Gracias porque esa torre que se levantó me dio acceso. Pude entrar y tú pudiste, Señor, sanar mis heridas. Y pude volver al campo de batalla. Y si caigo, vuelvo a correr otra vez a la torre. Porque allí tú estás para levantarme. Mi decisión es seguirte. Mi decisión, Señor, en esta mañana es obedecer tu palabra y constituirme en ese guerrero para ti. Que las tonterías y las cosas vanas y triviales que no tienen valor ninguno no estropeen mi relación contigo. Que tu gloria y tu misericordia sea sobre esta congregación. Bendice a los hermanos de Evelyn, los pastores, a todos los hermanos, Señor, que han tenido y están teniendo grandes batallas, y algunos si está siendo herido ahora, que tu gracia sea sobre ellos. Y podamos, Señor, ampararnos y estar persuadidos de que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Oramos dándote las gracias en tu nombre, Jesús, y para tu gloria. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.